Hola a todos, bienvenidos de nuevo una semana más a Viviendo con Conejos. Hoy hablamos de un tema muy interesante que es la esterilización, castración en los conejos. Sobre todo al alcanzar la madurez sexual los conejos, aproximadamente sobre los 5 o 6 meses de vida, pues comienzan un poquito los conejos y conejas a intentar marcar lo que es su territorio. Esto es normal y es la época de dominancia y de marcaje. ¿En qué se traduce esto? Bueno, pues podemos ver un poco cómo los conejos y conejas marcan su territorio, empiezan a mear y a cagar por todos los sitios. Si había aprendido a lo mejor a usar la esquinera, es el momento en el cual ya dejan de usarla. Podemos ver también cómo los conejos y conejas se pueden enfadar más a menudo, dando golpes con las patas traseras. También vemos actuaciones de, sobre todo los conejos, a lo mejor, aunque también sucede en las conejas, de dar vueltas sobre nosotros, dándonos vueltas todo el rato girando sobre nosotros mismos. Y esto se debe a que están en celo y ha llegado a su pubertad. Puede aparecer la frustración si no tienen cómo saciar esa sed y también puede haber comportamientos un poquito agresivos en algunos conejos, no en todos. A partir de que comienza esta época del celo, pues bueno, también el meado, sobre todo en machos, suele ser mucho más intenso el olor y también incrementa el estrés en los conejos. Está claro que el estrés no favorece nada a nuestros conejos y tener al conejito o conejita todo el día estresado o momentos del día estresado, pues puede ser contraproducente. Estarán todo el rato en estado de alerta, con ganas de encontrar esa pareja con la que reproducirse o incluso peleando por el territorio con el compañero. La edad recomendada de esterilización y castración de los conejos es a partir de los 6 meses de vida. Suelen recomendar los veterinarios de exóticos que la edad idónea para la esterilización o castración de nuestro conejo o coneja suele ser sobre los 6 u 8 meses y preferiblemente antes del año de vida, pudiéndose alargar hasta incluso los 2 años de vida sin ningún tipo más de complicación. A partir de los 2 años de vida, pues ya habría que hacer a lo mejor algún chequeo al animal y ver cuál es su estado, si es que el veterinario de exóticos pues alerta de algún problema de sobrepeso, por ejemplo, porque el sobrepeso también es uno de los riesgos que existe en la operación. Está claro que se puede perfectamente castrar o esterilizar a un conejo a partir de los 2 años. Se puede. E incluso se puede hasta los 5 años de vida, se podría. ¿Que existe más riesgos? Pues bueno, está claro que cuanto más mayor es una persona o cuanto más mayor es un conejito, pues a lo mejor más le pueden afectar, por ejemplo, la anestesia. Si leemos un poquito de biografía o preguntamos a veterinarios exóticos, podemos observar cómo a partir del 6.º año ya desaconsejan la castración o esterilización. Hasta los 5 años de vida, pues si el conejo está bien de salud, no debería de haber ningún problema. Y por supuesto en hembras nunca antes de los 6 meses y en machos nunca antes de los 4 o 5 meses. Es importante también remarcar que en conejas, sobre todo es importante antes del año, porque tienen menos grasas en el ligamento suspensor del ovario y del útero. Y la cirugía, por tanto, es mucho más rápida. Y la recuperación también es más rápida. Voy a hablar rápidamente de las ventajas de esterilizar o castrar a una coneja. Se elimina el riesgo de embarazos y crías no deseadas. Se reducen los comportamientos agresivos. No se producirán embarazos psicológicos, que es probable sobre todo en conejas que no han sido madres. Se elimina el marcaje del territorio y también de las meadas en forma de aspersión, aunque es más probable que suceda estas cosas en el macho. Se facilita el aprendizaje o la vuelta a hacer bien sus necesidades en el esquinero. Se reducen los comportamientos un poco autodestructivos, como pueda ser morder cosas, arañar cosas, escarbar. Se vuelven también más cariñosas con la persona que los cuida y también si convive con otros conejos o con otras conejas. Y lo más importante de todo es que previene de enfermedades de ovarios que son muy propensas a ocurrir en conejas a partir de los 2 años de vida si la coneja no ha sido madre nunca. Con lo cual aquí os dejo también el listado de todas las enfermedades que puede tener la coneja si no hacemos la esterilización o castración. Vamos rápidamente también con las ventajas en los machos de la esterilización. Son estas. Previene de embarazos no deseados,
También eliminamos el comportamiento de marcar el territorio y mear en forma de aspersión, que es muy común en machos. También la orina se vuelve menos olorosa porque recordemos que las hormonas, cuando tienen niveles altos de hormonas, el olor de los machos de la meada suele ser muy fuerte. Se vuelve mucho más sencillo enseñar a usar la esquinera al conejo o que vuelva a su comportamiento habitual si es que lo hacía bien. Igualmente se eliminan comportamientos o se reducen comportamientos del tipo morder cosas, escarbar también. Se reducen también a comportamientos agresivos como morder o atacar si es que lo hace con su cuidador, que suele ser extraño, pero puede ocurrir, o también con sus compañeros, con otras conejas, otros conejos. También disminuye el comportamiento de monta y de querer reproducirse. Y aunque los machos no te tienes que preocupar tanto por la salud como en las conejas, sí que vamos a evitar también con esto problemas futuros, por ejemplo, de abscesos o cáncer de testículos. ¿Es segura esta operación de castración o esterilización de conejos? Pues bueno, siempre que lo haga un veterinario de exóticos que haya hecho ya un montón de operaciones de este tipo, pues entonces sería una operación que no conlleva demasiado riesgo. Siempre que lo haga, como hemos dicho, un profesional. Está claro que no es una operación muy difícil en el caso de los machos y se complica un poco más porque ya es interno en el caso de las hembras. Pero aún así, el único peligro podríamos a lo mejor decir que es el de la anestesia, porque hay a lo mejor algunos conejitos o conejitas que no la aguantan o que luego no se pueden recuperar bien. ¿Cuál es el precio de mercado de una operación de este tipo? Pues bueno, es un poco difícil así a bote pronto decir precios. Aquí en España, por ejemplo, podríamos decir que rondan entre los 90 euros hasta a lo mejor hasta los 300 euros en determinadas clínicas. Está claro que hay distintas formas de hacer también la operación y en cada una llevan un protocolo, unos cuidados, se cobran un tipo de cosas adicionales, en otras te lo incluyen, entonces es un poquito difícil más o menos afirmar. Entonces sería ese baremo en el que nos podemos mover un poquito. En cuanto a los conceptos, no es lo mismo esterilizar que castrar. Hay unas pequeñas diferencias. Está claro que la esterilización es realizar una ligadura de trompas en el caso de las conejas y una vasectomía en el caso de los conejos. En el caso de castrar, en las conejas sería extirpar la matriz, es decir, se le extirpan los ovarios, oviductos y el útero, mientras que a los machos se le extirpan los testículos. En el caso de tambor hemos hecho una castración, es decir, el veterinario le realizó una incisión en el escroto y se le extirpan los testículos. Esta técnica, la de la castración, pues elimina cualquier comportamiento sexual de los conejos. Cuando ya pasan unas semanas, pues el deseo sexual ya es nulo. En la esterilización, pues no se elimina esa ansia reproductora y lo único es que no se pueden quedar embarazadas. ¿Y cuál es la propensión exacta de posibles cáncer en conejas? Pues bueno, tanto en la literatura como si preguntas a distintos veterinarios exóticos te encontrarás con que te afirman que entre un 60 y un 80% de posibilidades hay de que desarrolle cáncer de útero la coneja si previamente nunca ha tenido gazapos. Este porcentaje sería antes de los 3 años de vida, por eso se recomienda en hembras no alargarlo más de 2 años. Y esto ocurre porque si las hembras no crían, los niveles hormonales de estrógenos suben peligrosamente alterando la mucosa interna de los ovarios y ello provoca cáncer. Así pues, es un debate interno entre cada uno de nosotros. Yo no voy a apoyar desde aquí la esterilización y la castración de los conejos ni de las conejas y tampoco voy a negar el hecho de que pueden ocurrir todas estas cosas que les pueden suceder luego a los conejos o sobre todo a las conejas. Yo no estoy a favor ni en contra, simplemente de que se sepan los datos y con todos los conocimientos nosotros decidamos. Porque sí, existe el riesgo, por ejemplo, en las conejas de que puedan desarrollar cáncer de útero, etcétera. Pero también es verdad que no tiene por qué ocurrir. Está claro que a lo mejor llevamos a nuestra coneja a esterilizar y no lo cuenta. Y a lo mejor se muere por la anestesia o se muere en la recuperación, o con nuestro conejo se muere por la anestesia o se muere en la recuperación. Y a lo mejor si no hubiéramos hecho eso, hubiera vivido 4 o 5 años más.
Entonces, como es algo que no se puede saber, yo desde aquí no estoy ni a favor ni en contra de ello. Así que vosotros, cuidadores de conejos, tenéis que ver las ventajas, ver los inconvenientes y decidir. Yo en mi caso, pues bueno, como sí que he tenido la experiencia y han sido varias las camadas que ha tenido Maya y Tambor, pues yo no me lo había planteado en ningún momento, yo no entré en esa edad recomendada de hasta incluso hasta los 2 años de vida, y entonces me he encontrado en la situación de qué hacer, ¿no? En mi caso, pues bueno, os puedo hablar de mi experiencia personal. Y entonces mi decisión ha sido castrar a Tambor y os dejaré próximamente aquí el link del día de la castración de Tambor. Recordar que en octubre hará 5 años y he decidido castrarlo hace apenas unos días porque, bueno, como sabéis, en mi caso sí que he tenido camadas. Maya y Tambor han tenido crías, han tenido gazapos, he vivido la experiencia, me gusta, es algo que me apasiona. Y bueno, hay que recordar también que en conejos no se recomienda ya a partir de los 4 años en las conejas el que tengan gazapos, con lo cual Maya ya tiene 3 años y medio, ya quería evitar que se pudiera volver a quedar embarazada. Entonces tenía que decidirme entre castrar a Tambor o castrar a Maya. Ha sido una decisión muy difícil y al final pues he tenido que decidirme por hacerlo a Tambor. Y bueno, sí, la decisión ha sido difícil porque ya como hemos visto, Maya tiene 3 años y medio, Tambor tiene ya casi 5, entonces ya por tiempo, pues bueno, ya no entraba dentro de lo más aconsejable, Tambor ya rozaba ya la edad en la que ya no te lo suelen recomendar demasiado, y ha sido una decisión difícil, pasé muchos nervios, como lo veréis en el vídeo, pasé muchísimos nervios con Tambor, porque me daba miedo, la verdad, la anestesia. Tambor está bien de salud, pero siempre hay un peligro, ¿no? Y como ya se va acercando a anciano, pues me daba ese miedo, tenía ese miedo en el cuerpo y yo lo paso muy mal. Entonces, bueno, yo tenía que decidir entre uno de ellos dos. Maya ya ha sido madre varias veces. Aquí cuando he leído me he informado muchísimo sobre la esterilización y lo que está claro es que los problemas de útero, sobre todo, se están viendo, hay documentación en conejas que no han tenido crías, en conejas que no han desarrollado el instinto maternal, con lo cual Maya sí que ha tenido varias camadas y los niveles de estrógeno se han mantenido, con lo cual yo veo que Maya no tiene por qué sucederle nada de esto. Maya ha sido madre varias camadas y Tambor pues sí que sufre en el sentido del estrés. Tambor de vez en cuando no para de darte vueltas, se le ve estresado queriendo montar a Maya, la molesta, Maya lo rechaza. Entonces yo creo que era una forma de acabar ya con ese estrés tanto para Maya como para Tambor, y así voy a poder también ya por fin disfrutar de ambos conejitos otra vez juntos, porque la verdad es que me gusta tenerlos juntos y teniendo a Tambor así que cada 2 por 3 puede dejarla embarazada, no es plan. Además, el veterinario también me aconsejó que era mucho más sencillo la operación de la castración del macho porque no había que abrir, con lo cual existían menos riesgos, aunque fuera mayor. Además, ya Maya ya está bien, ¿no? Pobrecita, que con los embarazos, con el cuidar a los hijos, encima Tambor de vacaciones, de campo y playa, entonces, para que un poco se equiparara la cosa, ¿no? Importante también preguntar al veterinario de exóticos qué tipo de anestesia le va a poner a nuestro conejo o nuestra coneja. La más recomendada es el isofluorano, el que se inhala por la boca. Este gas anestésico, junto también con el sevofluorano, que es la que se le puso a Tambor, pues este tipo de gas anestésico es el más recomendable y el que menos peligro conlleva. Algunos analgésicos inyectables pueden llegar a ser peligrosos, provocando parálisis si se procede de una forma incorrecta. Además, también tener en cuenta que el aloperadol, o si no os lo dejaré aquí escritos, que no me acuerdo cómo se escribe, pero tampoco es recomendable ese tipo de anestesia en los conejos. También es muy importante que el conejo no esté demasiado nervioso porque produce catecolamina, que es una hormona parecida a la adrenalina
y que puede llegar a afectar seriamente a la anestesia. También hay que tener en cuenta que el ayuno no es recomendado, ya que el conejo tiene un tracto digestivo un poco peculiar de empuje, con lo cual necesitan más o menos estar comiendo durante todo el día. Entonces tener al conejo en ayuno puede ser contraproducente, porque puede llegar a sufrir una parada intestinal. Entonces lo recomendable como mucho serían 2 horas de ayuno, evitar a lo mejor que coma o beba un par de horas antes como mucho. El posoperatorio en los machos, la verdad es que en un día o 2 máximo se recuperan. En las conejas, pues a lo mejor se alarga un poquito más, entre los 3-4 días más o menos. En el caso de tambor, la recuperación fue de un día, en 24 horas ya estaba bien. Tras la operación también es importante que el conejo coma lo más rápido posible. En el caso de tambor, pues eso, yo me lo llevé a casa sobre las 5 de la tarde y me dijeron que hasta las 9 máximo tenía que estar observándolo para que si a las 9 no había comido ya yo prepararle alguna papilla. En el caso de tambor sí que hay que remarcar que bueno, las primeras 3 horas no comió nada y ya cuando veía yo que se iba a acercar la 9ª hora, como no comía ni heno ni pienso, le acerqué una lechuga que además también lleva agua y empezó a comer y yo ya me tranquilicé. También después incluso bebió un poquito más de agua, con lo cual ya a partir de ahí ya empezó ya a estabilizarse mejor, porque estaba un poquito como adormilado aún. Es importante, si vemos que no come heno, pues proporcionarle pienso. Si vemos que no come pienso, pues como yo hice, proporcionarle lechuga o proporcionarle pimiento. Algo que le guste, y que le llame la atención y que le incite de nuevo a comer. Porque recordar que los conejos no pueden estar mucho tiempo sin comer. Si alguna vez hacemos la esterilización o castración a nuestros conejos y más de 24 horas no puede estar el conejo nunca sin comer, sería muy peligroso y habría que llevarlo de urgencia al veterinario. Así que es importante que cuanto antes empiecen a comer. Y si no, habrá que hacerle una papilla en jeringa, habrá que moler, por ejemplo, pienso y mezclarlo con agua y entonces le forzaremos a darle ese agua con pienso. Si no, también le podemos meter alguna frutita, alguna papilla de frutita con agua, la manzana o también el pimiento que tiene vitamina C. Bueno, habría que hacerle algún tipo de papilla para que el conejo empiece ya a comer. Habrá que tener el conejo unos cuantos días en un lugar tranquilo, seguro, sin mucho ruido, sin excesiva luz, que esté tranquilo. Habrá que observar las cacas, si las hace bien, si hay algún problema. En cuanto a la herida, habrá que observar bien la herida, a ver si está bien, si no se hincha o le pasa algo. Habrá que más o menos observarla y ver que está todo dentro de lo normal y si no acudir al veterinario. La medicación postoperatorio, pues bueno, ya dependerá un poquito del veterinario de exóticos. En mi caso lo veréis en el vídeo, bueno, le recetaron durante 4 días un antibiótico, cada 12 horas una toma, y le recetaron durante 2 días un analgésico para el malestar y para el dolor, una dosis cada 24 horas. En el vídeo de castración de tambor, pues bueno, veréis ya cómo le di la primera toma de analgésico y la primera toma de antibiótico. Y bueno, el posoperatorio tambor lo pasa en casa porque era mucho más recomendable tenerlo cerquita para observar que todo fuera bien y darle también el medicamento a la hora correcta. Y ver también la evolución de tambor y que todo fuera bien, ya que casi tiene 5 años. Y ya para ir finalizando con el vídeo, unos consejos finales. Las hembras aún pueden mostrar después de esterilizadas una serie de comportamientos como de llamamiento al macho, con lo cual hay que tener cuidado si el macho no está castrado. Y en el caso de los conejos, recordar, porque es muy importante, una vez castrado no quiere decir que no pueda tener hijos. Es importante mantenerlo alejado de la coneja. Y aunque ya no genere nuevos espermatozoides, sí que mantienen en el organismo una cantidad de espermatozoides en los conductos que pueden llegar a vivir en el organismo del conejo durante unos 21 días aproximadamente. Así pues, para evitar una nueva camada, tendremos, si la coneja no está esterilizada, como en mi caso, no juntaré a tambor hasta dentro de mínimo 21 días. Y además las hormonas también estarán alteradas esos días previos. Esto se puede alargar un poquito más, hasta el mes o incluso 2 meses. A lo mejor tienen algunos comportamientos aún de querer montar, de darte la vuelta, de hacer un ruidito que hacen cuando están en celo los machos. Así que 21 días, aunque yo recomiendo un mes para estar más seguros. Un mesecito, porque algunos espermatozoides pueden ser aún viables y
podríamos tener una nueva sorpresa. Espero que os haya gustado, déjenme en los comentarios si queréis también comentar vuestro caso. Un saludo y nos vemos pronto aquí en Viviendo con Conejos.